Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. Las decenas de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! Gracias. Hasta la victoria siempre. Fidel, hablando del Estado presente, naturalmente en el caso de Cuba va de suyo. A propósito, desde el martes ningún turista puede entrar a Cuba, me cuenta mi amiga Paquita Armas Fonseca, la Nora Lafón de allá. Se va a controlar la salida de cubanos, los turistas que están en Cuba se van a trasladar a hoteles bajo vigilancia epidemiológica hasta que puedan viajar a sus países. Está limitado el movimiento entre las provincias, hay cierre de las escuelas, hay clases por la televisión. A propósito, qué bien está trabajando la televisión pública en estos temas, con qué rapidez. Está bien que hay un gran capital de Canal Encuentro, Pacapaca, etcétera, que se ve que se ha puesto en marcha ahora, pero qué buena reacción que tuvieron. Vuelvo a Cuba y digo, pesquisa casa por casa, hay atención a las personas de la tercera edad. En España y seguramente en algún otro caso más en Europa ha muerto gente que estaba sola, a la que no van a ver. En ese sentido no existe en el mundo entero una organización como la cubana para poder estar atendiendo a todas las personas, hacer una programación televisiva atractiva. Dice, los cubanos que lleguen del exterior estarán en aislamiento por 15 días, bueno, es más o menos lo que ya conocemos. Pero es muy interesante hablar de Cuba ahora, porque han aparecido cosas que motivaron que Stoppelman me dijera que quiere hacer humor a partir de cuando te das cuenta que un médico cubano se vuelve espía, una cosa por el estilo va a hacer. ¿Sabés lo que pasa, Cintia, no? Y hay una polémica, hay una polémica. A ver, los medios instalaron una polémica sobre los médicos cubanos que vienen, porque hay 500 médicos cubanos que probablemente lleguen acá. Le preguntaron a Olivos en una supuesta entrevista o intimidad, le preguntaron a Olivos si había una polémica, y Alberto Fernández dijo, son personal de la salud que van a venir aquí y van a reforzar el sistema de salud. Y Laurita Alonso, Víctor Hugo, ¿no? La querida Laurita Alonso, le mandamos besis desde acá, dice, si nos faltaba algo, eran los médicos espías comisarios cubanos, hashtag de Laura Alonso, no a los médicos cubanos. Sí, y se ve que algunos han tenido alguna reacción en paralelo y eso va a motivar el tipo de humor que va a hacer Adrián Stoppelman. No existe una sola denuncia en el mundo. Esto es parte de esos lavados de cerebro que se le hacen a la gente, o de la forma despectiva que tienen de la inteligencia de la gente, porque es absolutamente imposible. Además, ¿espionaje de qué en este momento? Un tipo parado en el puerto diciendo, mandaron tanta soja a Brasil, a China, tanta soja para tal lado. Están en Telefónica avanzando sobre el 4G o el 5G, lo más probable es que aparezca Clarín y los camine por arriba, como sucede habitualmente. ¿Qué tipo de espionaje se puede hacer? Dicen que la selección argentina de fútbol va a hacer preparación nada más que de 3 meses para el próximo campeonato, cuando exista de nuevo hablar de campeonatos de fútbol. Qué estupidez. Pero hay gente que lo puede pensar. Vos, en ese trato que le destinás a Laura Alonso, tipo Tilinga, tenés que pensar que es una persona con capacidad de daño, con capacidad de llegada a través de los medios de comunicación, que no le toman el pelo, porque toman lo que dice Laura Alonso y que lo que está diciendo mucha gente del PRO. Olvídate de Laura Alonso. Esa presencia de los médicos cubanos, esa forma de jugar con Cuba, con Venezuela, con Irán, basta. Es demasiado, pero demasiado achatar la mente de la gente, como si hubieran tomado el cerebro y después de aniquilarlo, además, pasaran sopletes
por si llega a crecer algo en el interior, en la mollera de cada persona. Es tremendo. Y mientras tanto los médicos cubanos están en el mundo entero, porque lo que ellos pueden exportar, como dice Fidel en esa locución histórica, ellos no tienen otra cosa que educación y ciencia para sobrellevar, y organización y sentido comunitario, por supuesto, para hacer las cosas. Y aunque Cuba se pierde tener, espero que siga así, porque el turismo ha creado una especie de capa social distinta, que lo que Cuba no tiene es una élite, es decir, los que pelean por Cuba pelean para que haya de una buena vez un 10% de ricos, que sean los que dominen todo y que condenen al hambre, a la no educación y a la no salud al resto de la población, a 11, 12 millones de personas, y que 1.500.000, como sucedía antes, como pasa en América Latina y como sucede normalmente en el mundo, en todas las estadísticas, se quede con todo. Esto es lo que le falta, por eso es que se golpea la puerta, Cuba, abrís a los dos partidos tradicionales, etcétera, abrís a esa forma de interpretar la democracia, que después ellos aniquilan a través de sus medios y de su poder económico, apropiándose de los sujetos y de la subjetividad y anulando, por supuesto, muchísimas veces los valores de la democracia, que al fin de cuentas es lo único que podemos tener para defendernos igualmente de ese terrible poder que ellos tienen, Cintia. Aparte te digo una cosa, ella habla a través de las redes sociales. Esta funcional Laura Alonso, como decís vos, que es un alfil de la construcción de sentido de esta derecha que quiere sobrevivir también al coronavirus, ¿no? El Twitter comenzó a llenarse de cuestionamientos. No hay nadie decente en tu familia o entorno como para que te diga, Laura, no da. Señora, el único espía en este baile es su amigo D'Alessio, saludos. Digo como ejemplo de lo que le ocurrió a Laura Alonso después de este posteo inverosímil, además. Dale, quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, y ya italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, que por tu bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus, no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo, si nos unimos, venceremos, somos humanos. Víctor Hugo, hablemos de Cuba, hablemos de los médicos cubanos, pero no de esta polémica, que yo no sé si la inicia Laura Alonso es funcional a esa iniciación. Hablemos, una vez alguien vuelve de Cuba, ¿no?, de visitar Cuba, de recorrer Cuba, y otra persona le pregunta, ¿y cómo está Cuba? ¿No? Es la eterna pregunta cuando uno regresa de Cuba, ¿cómo está Cuba? Y de la otra persona le responde, Cuba está. Y eso ya es un hecho, y es un hecho ineludible de nuestra historia latinoamericana. Cuba está, y el plan de médicos cubanos, a través de distintas situaciones de becas, por ejemplo, Cuba beca a médicos, a personas para que estudien medicina en Cuba, o por ejemplo la Operación Milagro, ¿no?, que es esa magia, esa maravilla, ese milagro, así lo llaman, porque a través de un programa médico cubano, miles de personas recuperan la visión en distintos lugares del mundo. Eso viene ocurriendo aquí en la Argentina, a través de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, en Córdoba, la Operación Milagro. Cada año 1.200 personas sin recursos vuelven a ver, por la historia de los médicos cubanos que trabajan en que la gente con menos recursos recupere su vista. Y esto no es del coronavirus, esto es de la presencia histórica de Cuba. Te doy un dato que me dice Zulema, una amiga correntina, una chamiga correntina. Dice, entre Corrientes y Chaco, desde el año 2000, escucha esto, desde el año 2000, Cuba becó a más de 200 jóvenes, entre ellos Tobas y Huichís, para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Hoy esos médicos trabajan en la Argentina y en la región, principalmente en el impenetrable chaqueño,
donde los médicos de la ciudad no quieren ir. Sí, muy interesante, Cintia, ese aporte. Me gustaría que me lo pongas en líneas para conservarlo, sobre todo esto que contás de Corrientes y alguna de las otras precisiones. Los médicos cubanos que bajan de las escalinatas de los aviones en todo el mundo hace 1000 años. ¿Saben cuántos años hacen que dan vueltas en el mundo? Nunca nadie tuvo la mínima queja, porque van, trabajan. En Brasil, donde estaban hasta que apareció la bestia peluda, infame, de Bolsonaro, estaban en el nordeste. ¿Saben por qué iban al nordeste de Brasil? Porque si los médicos que recién se reciben en San Pablo, en las universidades de Minas Gerais o de Río de Janeiro, dicen, caramba, yo quiero empezar entre tanta pobreza y tan pobre vida como la que sería, y la verdad es que tengo mucha vocación, pero me voy a quedar por acá, por San Pablo, en todo caso, en el conurbano de San Pablo, pero no voy a ir al nordeste. ¿Quiénes iban al nordeste? Los médicos cubanos. ¿Pueden ustedes creer que había médicos cubanos que eran poco menos que santificados por la gente porque nunca habían visto un médico en esa zona? Nunca alguien les había tocado un pie y le había preguntado, ¿le duele acá? Y había sacado conclusiones sobre el resto de los dolores y le había calmado los dolores. En fin, no voy a mencionar esto porque es una de las tareas heroicas que el periodismo mundial tapa, porque, por supuesto, esto no se puede divulgar demasiado, y los que lo hacemos históricamente somos poquititos, y además enseguida viene el trato despectivo para los que anuncian ese tipo de cosas. Pero creo, Cintia, que vale la pena remarcar y que ojalá vengan y que puedan dar una mano. Fíjate vos que es ir a jugarse. 19 médicos hasta antes de anoche habían fallecido en Italia, luchando por la vida de la gente. Ellos estaban dando la vida. Debe haber pasado en muchísimos lugares. Va a ocurrir de repente alguna vez cuando tengamos 100.000 casos, si es que se llega a esto como piensa el gobierno, que todavía piensa el MAS en la República Argentina. Y va a ser muy importante tener más y más y más médicos. Ayer abrieron una especie de lista de médicos para que los que por ahí se han salido de la profesión, para los que están en alguna otra actividad, puedan volver a ejercer y puedan también hacer lo suyo, Cintia. Sí, Víctor Hugo, te leo algunos parrafitos de esta nota del diario La Arena, lo pueden encontrar, es el diario de La Arena de La Pampa, y de ahí habla de lo que vos decías, ¿no? Italia, ¿no? Que fueron los médicos cubanos. Ahí, al lugar más peligroso del mundo, fue el Ejército de Batas Blancas, porque así se llamó esa misión creada por Fidel Castro en 2005. Es el mismo grupo médico que La Habana ofreció a Estados Unidos cuando fue la catástrofe de Katrina y que rechazó Bush. A Italia también llegaron médicos y material sanitario chino. Ahora, desde que comenzaron estas misiones creadas por Fidel Castro, me pongo de pie para decirlo, 400.000 cubanos han prestado servicios de salud en 164 países, incluso cuando los terremotos en Pakistán y Haití, con cólera, en la crisis de ébola en África y en otros países. A veces eran las catástrofes naturales del capitalismo, como el desarrollo desigual y la pobreza en Brasil y todo lo que vos contabas sobre el nordeste brasileño. Por el COVID-19, por el coronavirus, fueron 136 médicos cubanos a Venezuela, 5 a Nicaragua, 51 a Surinam, 5 a Granada y 140 a Jamaica, además de los 52 a Italia. Hay una nota que te mandé por mail, que si querés después la charlamos un poco mejor, que tiene que ver con Cuba y la solidaridad, que tiene que ver con la Cuba humanitaria, que tiene que ver con la Cuba post-bloqueo, durante el bloqueo, antes del bloqueo, todo lo que tiene que ver con el bloqueo que se flexibilizó un poquito en el último periodo de Barack Obama y luego se endureció. Aún así, el récord de las misiones cubanas de salud, la llegada de los médicos cubanos a Milán, recibidos con muchísimo amor. Vamos a compartir en un rato esta nota que tiene que ver también con lo que comentábamos ayer del diario La Arena de La Pampa. Hay quienes registran, hay quienes toman nota de lo que pasa con Cuba, hay quienes nos envían mensajes como Zulma de Corrientes, que nos dice que ella es parte del equipo noroeste de los amigos de Solidaridad con Cuba y nos cuentan de los médicos, de los alfabetizadores cubanos. Es un tema para salir de la estricta coyuntura de las colas de tránsito en los accesos de la ciudad de Buenos Aires.
trabajando infinito, sin descanso, día y noche. Todo el gobierno de la provincia en esta situación tan extraordinaria, donde llegó el virus con fuerza, inclusive países como países europeos, Alemania, Italia, Francia, España, uno lo ve con mucho dolor y tristeza como se le desborda el sistema sanitario, el sistema de salud, no tienen ni médicos, ni equipamiento, así que bueno, hubo un ofrecimiento efectivamente de la Embajada de Cuba. También ha habido, no sé si se van a quejar de esto, pero también ha habido muchísimos voluntarios de la Universidad de Buenos Aires. Hay que hablar de los médicos cubanos, pero mucho más de la miseria humana que pueden tener algunas personas. Por ejemplo, Laura Alonso, y los que la han seguido, son varios los que salieron a firmar del PRO, cómo van a dejar entrar cubanos. Es decir, si entre la vida y la presencia de médicos cubanos tuvieran que elegir, prefieren la muerte. Es una cosa de una pasión por la idiotez que desborda, que camina por encima, pero son muchísimos, siguen muy pero muy activos. El virus neoliberal sigue trabajando aceleradamente todo el tiempo. Hay que ver las fake news, la noticia falsa que se inventaron sobre Cristina Fernández de Kirchner, que se había del Calafate en un avión privado, que le habían puesto un avión para ella, un avión de la provincia. Era mentira. La señora y su hija, llegadas de Cuba, están en su departamento aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pasa de todo, hay que estar siempre atentos. Este es un tema, la injusticia, la inmoralidad de la injusticia cuando vos sabés que la estás cometiendo. Porque a veces uno es injusto y no se da cuenta, no lo sabe, no lo puede manejar. Pero también lo otro es la apuesta a la imbecilidad de la gente, a meterle, a que se traguen una película de Guerra Fría, una película de espías, una cosa rara, para jugar con que hay un monstruo en el mundo. No es el capitalismo el que mata a decenas de miles de personas cada día. No es el capitalismo el que destruye el planeta, si queremos hablar de ambientalismo. No es el capitalismo el que determina las brutales diferencias entre las clases sociales en todo el mundo, en cada país y en todo el mundo. No es el capitalismo el que determina que haya tres tipos que tienen la misma cantidad de dinero que 3.000 millones de personas. No, la culpa la tiene Cuba, una isla en el medio del Caribe con poco más de 10 millones de habitantes, bestias, pero bestias que son vivas porque a eso le sacaron mucho jugo. Ahora ya no se meten con Rusia porque Rusia no es comunismo, no es exactamente capitalismo, o en todo caso es capitalismo de Estado, podría decirse. Pero si no, con esas fantasías juegan de la manera que lo hacen, y de vez en cuando un poquito de fantasma chino, ni hablar de algún fantasma que venga de Irán o de Venezuela, y juegan con eso, le dan con eso, y tienen un caballito de batalla formidable, basado en la estupidez humana, de la que ellos son notablemente aprovechadores.